Cuando dice pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, ese hasta significa lo mismo en hebreo, en griego que en español, es decir, que tuvieron relaciones conyugales después. Ahora, lo de primogénito no indica nada en cuanto a si fue el único hijo o tuvo más hijos. Ahora bien, sí había dicho antes que José era justo. Una persona justa en hebreo es una persona que se aferra a seguir las escrituras lo mejor que puede. Y en Génesis 2:24, una de las primeras cosas que Dios le dijo al hombre fue: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, se entiende que si el hombre se casa, se trae a la mujer a vivir con él, pero que tienen relaciones conyugales. Una esposa virgen no es el prototipo a seguir, no es la idea bíblica de un ejemplo de una buena esposa. Lo lógico es que ella tuviera relaciones con José. Es más, ahí lo dice específicamente. Ahora, que tuvieran como resultado de esas relaciones más hijos o menos hijos, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Veamos lo que dice Mateo. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Los judeocristianos, como interpretaban esto, es que esos son los nombres de sus 4 hermanos y que además tenía hermanas, porque está de todas formas en plural. Y se ajusta a la forma de pensar bíblica, a la forma de pensar judía, de que tener muchos hijos es una bendición de Dios. Fijémonos, por ejemplo, hay muchos versículos, pero el Salmo 127, he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos. No será avergonzado. La idea de tener muchos hijos es muy propia del pensamiento judío, muy propio de las enseñanzas de la Biblia. Ahora bien, la Iglesia griega por algún motivo consideró que María fue virgen todo el tiempo. Esta idea pasó luego a la Iglesia católica, que también pensó que era María virgen durante todo su tiempo de matrimonio, y los reformados, Lutero, Zwinglio, Wesley, la mayoría de ellos también pensaron lo mismo. ¿Cómo interpretaban pues este versículo que en español te dice claramente que tenía hermanos y hermanas? Bueno, en hebreo, aj significa hermano y hermano es lo mismo que en español. Ahora bien, tiene varios significados más. Hermano también es otro judío, un compatriota. Cuando en Levítico 19 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, se está refiriendo a no aborrecer a otro judío. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo el Señor. Ahí, en ese caso, hermano significa otro judío. Eso no quiere decir que no les dijera que tenían que amar a los demás, porque en ese mismo capítulo dice que al extranjero lo tiene que amar igual que a un judío. Entonces, ¿cómo explicaron esto? Pues los griegos, cuando dicen no se llama su madre María, sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas, ellos dicen que ahí está hablando en hebreo y que esos hermanos serían hijos de José de un matrimonio anterior. Dicen ellos que José era viudo. Claro, eso sí, se lo han sacado de la manga porque también podían decir que era divorciado, pero quizás quedaría muy feo que María fuera la segunda esposa de un hombre divorciado, pero legalmente era posible. ¿Y los católicos? Los católicos lo interpretan de otra manera. Ellos también dicen que ahí están hablando en hebreo y que hay un tercer significado de la palabra aj, que es pariente cercano, sobrino, primo, y que aquí lo que está diciendo es y sus parientes, Jacobo, José, Simón y Judas, no son estas sus primas o sus sobrinas. Y sí es cierto
que en algunas ocasiones la palabra hermano también puede significar un pariente cercano. Pero de todas formas, solo hay un par de ocasiones en que ese sea el caso. Y son ocasiones en que es muy explícito y muy lógico que es un pariente y no es el hermano. El caso más obvio es cuando Abraham llama a Lot hermano. Y todo el mundo sabe que Lot era su sobrino. Si alguna vez alguien se acuerda remotamente de la historia de Abraham y Lot, pues se acordará que Lot era el sobrino problemático, el que siempre se metía en problemas y que Abraham lo quería tanto que iba siempre a defenderlo. Pero sí pueden estar en lo cierto, y rebuscándolo mucho, decir que ocasionalmente puede significar pariente. Ahora bien, aquí aparecen 4 nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. Y Pablo menciona a Jacobo como el hermano del Señor. Y cuando esto lo menciona en griego, no en hebreo. Y ahí sí no hay la posibilidad de que sea un primo o que sea un sobrino. Y si nos vamos a la literatura exterior, porque a veces es bueno mirar un escritor que no sea ni tan siquiera cristiano, para no entrar en si me conviene creer esta doctrina o la otra, vamos a Josefo, contemporáneo de estos escritos, y hablando de cómo mataron a Jacobo, él textualmente dice: el hermano de Jesús llamado el Mesías, cuyo nombre era Jacobo. Y esto Josefo lo escribió en griego. Y los judeocristianos, según los relatos que tenemos de aquella época, consideraban que Santiago y Judas eran hermanos de Jesús, los dos que escribieron las epístolas. Veamos Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahí, digamos, si haces como una fórmula de álgebra, si Judas dice que es hermano de Jacobo y Pablo dice que Jacobo es hermano del Señor, entonces Judas es hermano del Señor. Ahora bien, se puede cuestionar que esté hablando de ese Jacobo o esté hablando de algún otro Jacobo. Al fin y al cabo, tanto Jacobo como Judas eran nombres muy corrientes. Pero vamos a recurrir a documentos de la época. Había un judeo cristiano en esa época, en el siglo II, llamado Hegesipo, que era propiamente israelita, aunque tenía ese nombre así como griego. Él era de Israel propiamente, hablaba hebreo, era su lengua materna y era muy aferrado a guardar la Torá. Y Eusebio le cita a él y dice así: Domiciano, que era un emperador romano que estuvo en el primer siglo, Domiciano también ordenó aniquilar a los de la familia de David, y según una antigua tradición, ciertos herejes acusaban a los descendientes de Judas, el cual era hermano según la carne del Salvador, por ser de la familia de David y estar emparentados con el mismo Cristo. Y este Hegesipo escribió lo siguiente: todavía se hallaban con vida de la familia del Señor los nietos de Judas, quien es conocido como su hermano según la carne. A estos delataron porque eran de la familia de David. El evocato los llevó ante el César Domiciano, pues como Herodes también tenían miedo de la venida del Mesías. Les preguntó si eran descendientes de David, y ellos lo confesaron. Luego les preguntó acerca del número de sus bienes o cuánto dinero poseían, pero ellos dijeron que entre ambos solo sumaban 9.000 denarios, la mitad cada uno. Y persistían en decir que esta propiedad no consistía en plata, sino en una parcela de tierra que contenía solo 39 acres, por lo que pagaban impuestos y los trabajaban ellos mismos para su subsistencia. Y según Eusebio, a continuación mostraron sus manos y ofrecieron, como testimonio de su trabajo personal, su fortaleza física y los callos que les habían salido en sus propias manos por la obra ininterrumpida. Interrogados sobre Cristo y su reino, qué tipo de reino era, dónde y cuándo aparecería, explicaron que no se trataba de un reino de este mundo o de esta tierra, sino celestial y angélico, y que ha de tener lugar en el final de los tiempos. Porque viniendo en gloria, juzgará a vivos y a muertos, y pagará a cada uno según sus obras.
Observando todo esto, Domiciano nada les reprochó, sino que incluso los menospreció como agente vulgar y dejándolos en libertad, puso fin a la persecución de la Iglesia mediante un decreto. Eso fue relatado por Egipto, es decir, historiadores del primer siglo, tanto cristianos como no cristianos, consideraban que Judas era hermano de Jesús y era el mencionado por Mateo, y que este era hermano de Jacobo, y que por lo tanto, por lo menos, eran 7 hermanos. 4 mencionados más las hermanas. Si está en plural, a menos han de ser 2. Que luego si tú lees Lucas 2, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ya habíamos visto que José era un hombre justo, o sea, que seguía todos los mandamientos y seguía todas las fiestas que se ponen en la Torá. Y cuando tuvo 12 años, más que un niño, es casi un adolescente, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Si paras a pensarlo, si va María con José y el chico de 12 años, y se pasan no sé cuántas horas hasta que se dan cuenta que lo tienen perdido, dirías, pero ¿qué tipo de padres son estos, no? Ahora, si lo ves de otra manera, que tenían un montón de chiquillos, que Jesús, el de 12 años, era el mayor, que evidentemente María estaba pendiente de los pequeños y José estaba con los demás, ya es un poco más fácil que digas el mayor, que 12 años era suficiente mayor para poderse casar, el mayor se les perdiera. Ya cuando te das cuenta de que eran una familia numerosa, hay algunos versículos que toman más sentido.